aquí, la doctora María Trina Burgos, bienvenida al estudio. El teléfono a tu completa disposición, el 305-344-1071. 305-344-1071. Bienvenida, María Trina. Muchas gracias, César Miguel. Un placer, como siempre, estar aquí Siempre con ustedes. antes de recibir las llamadas, ¿qué novedades tenemos? Bueno, últimamente no me gusta dar muchas noticias de inmigración porque no tengo muy buenas noticias o referencias, ¿no? Pues es una lucha muy fuerte en contra de los inmigrantes, sobre todo venezolanos. Y bueno, está la noticia de la semana pasada de la administración Trump, que supuestamente le pidió a la Corte Suprema que dijera que él tenía el poder de eliminar el TPS, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna noticia hoy de la Corte Suprema, creo que no, si va a escuchar ese argumento o ese argumento de la administración Trump, que sería catastrófico. Catastrófico si la Corte dice... Primero si lo escucha, primero, o sea, decir que sí lo va a escuchar, y después que nos lo quiten, imagínate. Dios. Tenemos una primera llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Con Ricardo Portal. Ricardo, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Buen día. Ayudamos a traer a una cuñada en julio del 23 y se le vence la autorización en este julio. Ha tramitado asilo y queríamos saber si tenía que salir el 23 de julio o esperar por el asilo. Ok, Ricardo, muy buenos días para ti. Sí, hay mucha inquietud con el parol humanitario. Bueno, la buena noticia que, bueno, fue eliminado, pero las personas, la jueza que dijo que los que tenían vigente podían seguir hasta la fecha. Entonces se supone que ella se le vence en julio del 25. Si presentó asilo, hay muchos rumores y la gente habla mucho por las redes diciendo que está llegando la cita rápido. Nosotros tenemos varios casos de asilos con parol humanitario que no les ha llegado la cita, Entonces, ella no tiene que salir el 25. Si ella revisa su caso de asilo, le debe aparecer pending o entrevista pending o case pending. Entonces, no tiene que salir porque ella debería tener una entrevista de asilo. Ahora, ¿qué va a pasar si hay una decisión de la administración Trump de decirle a la gente del parol humanitario que no tienen derecho a nada, que no tenían derecho a meter asilo, que, bueno, tendrían que cambiar la ley? Entonces, por ahora mi consejo es que ella no salga en julio. A ver qué va a pasar con su caso de asilo, ¿ok? Bien, esa recomendación que acaba de dar la doctora Burgos, me temo que es la misma angustia que deben tener muchos. Sí, claro que sí. Ya lo saben. 305-344-1071. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Aló? César Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Con quién hablo? Francisco, de acá de Miami. Mira, primero rapidito. Escucho desde Venezuela en el circuito de éxito. Mientras viajaba, vivía cambiando la radio para poder escuchar tu programa. Y es muy agradable escucharte aquí en Miami otra vez. Muchas gracias. Con la doctora. Es verdad, yo llamé hace 2 semanas, no me pudieron atender, me dijeron que le escribiera por Instagram. Yo no tengo Instagram, mi esposa le escribió y ella respondió. De verdad, el servicio es extraordinario. Tengo una duda, doctora. Si mi hijo que tiene asilo se casa con una ciudadana venezolana, él pierde la otra venezolana, tiene el mismo problema que él, no tiene papeles. Él sale de mi asilo automáticamente cuando él se case con otra persona, ¿o qué pasa con ese caso? Ok, Francisco, bueno, muchas gracias por tu comentario. Fíjate que cuando los hijos están incluidos en el asilo de los padres, no importa ya que hayan pasado los 18 años o que hayan pasado los 21, todavía están incluidos en tu asilo. Pero el problema es ese. Al momento de casarse, eso se llama emancipación. Al momento que él se casa, él se emancipa y se va de tu asilo, y entonces o queda en el aire a menos que la nueva esposa, o sea, la señora, su esposa ahora, lo presente y lo incluya en el asilo de ella, a menos que ella tenga lo mismo, o sea, asilo de sus padres.
Pero si ella tiene un asilo sola de ella, entonces lo puede incluir a él, ¿ok? En el asilo no sé los pormenores completos, pero eso sería cómo funciona. Pero si él se casa, él queda fuera de tu asilo. Queda emancipado, así se decía antes. Cuando uno se casaba, uno se emancipaba del Así hogar. es. Uh-huh. Bueno, ahora la cosa No está cayó la cédula. más complicada. 305-344-1071. Tenemos otra nueva llamada. Muy buenos días. ¿Con quién estoy hablando? Se acaba de caer la llamada. 305-344-1071. Me quedé con la duda. Uh-huh. Dijiste, si la Corte Suprema decide oír al presidente Trump, ya allí hay problema. ¿Por qué? Bueno, porque mira, la cantidad de casos que llegan, que son los writs, se llaman writ of certiorari, se llaman así en inglés, a la Corte Suprema, que nosotros ni nos enteramos. O sea, todos los días llegan casos a la ventanita de la Corte Suprema y ellos son los que deciden si lo van a oír o no, van a escuchar esos argumentos o van a entrar a estudiar, sobre todo en estos problemas migratorios. Vamos a suponer que diga, bueno, vamos a salir de este problema de todos los TPS de todos estos países y resolvemos este problema. A lo mejor esa es la decisión y entonces van a escuchar los argumentos de si los TPS de todos los países, no solo Venezuela, se van a quedar. Y ya se resuelve el problema, se acabó. Pero lo ideal sería que no, o sea, que digan no, vamos a escuchar esos argumentos o porque el presidente no tiene la facultad de terminar el TPS. Es difícil, por eso me preocupa también que la Corte ya dé un paso y decida oírlo, no lo sabemos todavía. Pero una vez que decide oírlo, no necesariamente vamos a perder. Entonces vendrán argumentos de por qué, o la misma Corte dirá, bueno, mira, no tiene facultad el presidente de terminar los TPS o sí tiene facultad. Si es así, se nos acabaron las apelaciones y se nos acabó todo. Dios. Hay una nueva llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, César Miguel. Buenos días, doctora. Habla Richard Sosa de San Marcos, Texas. La pregunta es para la doctora de qué podría hacer en mi caso no, pues mi esposa, la que solicitó asunto para toda la familia por problemas políticos en Venezuela. Pero introdujimos nuestro asilo desde el 2018 y es la fecha y todavía no hemos tenido la cita. Sin embargo, quisiera hacer una actualización del expediente por nuevas evidencias, pero no sé cuál es el proceso para poder hacer esto. Ok, Richard, muy buenos días. Claro que sí. Bueno, fíjate que hay mucha información en las redes, un poco irresponsable algunas informaciones, otras que sí tienen, que sí son importantes. Yo soy partidaria en la actualización de las evidencias, no actualizar nada hasta que te llega la cita de la entrevista de asilo, porque por supuesto así tienes más reciente las evidencias y las mandas. Ahora bien, eso no implica que no las puedas enviar ahora. Lo que tengas, puede ser que no llegue, que se pierdan el camino, que no consigan el expediente, y puede ser que también mucha gente dice que se mueva tu expediente, el de tu señora, o sea que como que llegó algo, mira, este está aquí olvidado, y le llega la cita. Eso todos son cuentos que salen en las redes sociales, ¿ok? Nosotros, cuentos, esos son cuentos, exacto, son cuentos. Entonces, cada caso es diferente, cada quien le llegará su cita. Nosotros ahorita en la oficina nos están llegando las citas del 2014. Pero full, o sea, todos los días nos está llegando una cita de asilo del 2014. Entonces, estamos en Florida, acuérdate. Texas también puede ser que sea unos estados que también tiene asilos bastantes, entonces en cualquier momento puede ser que llegue la cita. Pero de enviar las evidencias no estoy diciendo que no lo hagas, estoy diciendo que es mejor dejarlo para el momento que tenga la cita. De todas maneras, al momento que llegue la cita, es bueno presentar nuevas evidencias, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos con la doctora Burgos. Haga su llamada por el 305-344-1071. Ya regresamos. A las 10:32 continuamos con la doctora Mariatrina Burgos. 305-344-1071. Tenemos una llamada. ¿Con quién hablo en este momento? Buenos días. Buenos días, César. Te habla Carmen Pérez. Carmen, ¿qué le vas a preguntar a la doctora Burgos, por favor? Ajá. Quería saber qué tan cierto es que están revisando los casos de asilo, ¿ok? Y que no están llamando a la gente, sino que de una vez ellos en ese momento deciden si procede o no y le mandan una carta o un correo, si procedió o no y no hay entrevista.
Ok. Gracias, Sí, Carmen. pues los cuentos de camino, Carmen. Pero sí, está bien que hayas hecho esa pregunta. Te voy a explicar cómo funciona. La administración del presidente Trump le ha dado a los jueces de inmigración, la facultad de revisar los casos de asilo que tienen pendiente, y si ven que es un caso que no tiene ningún tipo de basamento o que no tiene ningún tipo de fuerza o no tiene ningún tipo de evidencias, sino que metiste la planilla y solo pusiste tengo miedo de volver y tal, pueden terminar, se llama pretermit, el proceso de asilo de la persona sin audiencia. Esos son los jueces, ¿ok? En los casos de la entrevista con inmigración, USCIS, que es la persona que todavía no ha tenido entrevista y que entró legal, porque los que entraron por frontera van para corte directo, ¿ok? No van por inmigración. Entonces, esos tienen su cita en inmigración y tienen su entrevista, que puede durar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ahí no, ellos no pueden decidir que no, usted no califica asilo, no lo voy a entrevistar. No. Haces tu entrevista y después ellos decidirán si te conceden el asilo, te lo aprueban o si te van a mandar a corte. ¿Ok? Así como funciona, Carmen. Ya. 305. Ok. Ah, 305. muchísimas ¿Tienes otra gracias, pregunta, doctora. Carmen? Gracias. De nada, de nada, de nada. 305-344-1071. Diana Quintero pregunta: soy venezolana con Green Card y tengo un viaje planeado para octubre, pero me da miedo que me detengan al regresar. No tengo ningún antecedente penal o récord. ¿Podría tener algún problema al volver? Ok, bueno, no está garantizado el regreso de nadie, ni siquiera con la administración Trump, ni con Biden, ni con nada. El regreso a Estados Unidos, el reingreso, estás aplicando a readmisión. No está garantizado porque seas residente. Ahora, ¿por qué vas a tener problemas? No tengas miedo. O sea, realmente puede ser un maltrato verbal porque eres venezolana y tal. Bueno, eso no importa. Igual te tienen que dejar pasar. Si tú no tienes nada que temer. Ahora, ¿qué pasa con los viajes? Cuando la gente dice, no viaje, no viaje. Yo les digo, si no tiene que viajar, no viaje. Si vas a hacer, si algo grave, si algo de emergencia, ok, que no tiene ninguna posibilidad de ser pospuesto, ok, viaja. Pero fíjate que ya es un viaje planificado para octubre. De aquí a octubre sabremos también cómo está la cosa con los venezolanos y el reingreso. Pero la gente también habla mucho. No te preocupes, la gente que es residente ha regresado sin problema siendo venezolanos, ¿ok? 305-344-1071. Ahora, hay tal grado de pánico, de paranoia, María Trina, que hasta las personas que son ciudadanos americanos, es decir, que viajan con pasaporte americano, tienen miedo porque en el pasaporte dice lugar de nacimiento, Maracay, Estado de Aragua. Imagínate. ¿Qué les puede pasar? Sí, bueno. Sí, Maracay, Estado de Aragua, ahí vamos a tener problemas. Pero no, hablando en serio, yo pienso que no. O sea, no deben preocuparse. Ahora, como les digo, este es un año duro desde que la presidente Trump tomó pues poder, y entonces vamos a ver cómo que las aguas vuelvan a su cauce, que siempre lo digo aquí, un poco, ¿no? Entonces, como les digo, si no tiene que viajar, no viaje. Ahora, si hay necesidad de viajar, usted es ciudadano americano, no debe tener problema para regresar. No debe tener problema. No ha habido todavía ninguna decisión de averiguar o investigar a los venezolanos que son ciudadanos americanos. Eso no ha salido por ninguna parte. Dice que están investigando pues los paroles humanitarios, las residencias por asilo, y bueno, están en todo su derecho de reinvestigar todas esas cosas, no pasa nada, porque están diciendo que todo se hizo con fraude. Entonces, si van a revisar y usted no tiene ningún problema, pues no va a tener ningún problema en que le revisen su caso. 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio, para que le pueda formular directamente su pregunta a la doctora María Trina Burgos. 305-344-1071. María Trina, sueles decir, cada vez que estamos acá, es tu manera de calmar, vamos a esperar que las aguas vuelvan a su nivel. ¿Volverán a su nivel las aguas? Te respondo después de la llamada. Más viva. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Anthony. Anthony, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Buenos días, doctora. Una consulta porque hay mucha información en las redes sociales de esto. Yo tengo residencia desde diciembre y se están haciendo muchos comentarios de no salir del país porque es muy peligroso y eso. ¿Qué nos recomienda usted?
Ok, bueno. Anthony, gracias por tu llamada. Lo que estábamos hablando hace ratico, si no tienes que viajar, no viaje por ahora en estos tiempos aquí para ver cómo va la cosa y cómo, si las aguas vuelven a su cauce y en el camino se enderezan las cargas, ¿no? Vamos a ver. Pero si tú tenías un viaje planeado, un crucero con la familia, ya lo pagaste ahorita en mayo, junio, o sea, no te estoy diciendo que canceles y no vayas, o sea, porque tú eres residente. Entonces, como te digo, el miedo está porque la gente habla mucho. Dice, no, que nos están devolviendo, que no. Y sobre todo lo que está también preocupante es supuestamente los que se están llevando fuera del país, que son residentes, que son ciudadanos y que después no pueden volver y tal. Bueno, hay que ver cada caso cómo es realmente, ¿no? Porque como te digo, las redes aguantan todo. Entonces, si no tienes que viajar, no viajes. No inventes. Pero si ya tienes todo listo para viajar y salir, entonces no tienes por qué temer que no te vayan a dejar entrar nuevamente, ¿ok? 305-344-1071. Julio Ferreira pregunta, tengo solicitud de asilo desde 2015 en Miami. Me mudé a Orlando y cambié la dirección, pero nunca recibí nada de confirmación. ¿Será conveniente volver a realizar el cambio de nuevo? ¿Atienden en Orlando? Muy buena la pregunta y es importante eso. Sí deberías haber recibido una confirmación online si hiciste el cambio con la AR11 que se hace por internet en la página de inmigración. Pero nosotros también mandamos una cartica en papel. A mí me encanta el papel, todavía soy de la vieja guardia. Y lo mandas con certificado, el papelito verde del correo. Lo mandas a Miami dando tu dirección en Orlando. Nos están llegando citas a Miami de Orlando, de gente que vive en Orlando, pero recuerda que hay una oficina en Tampa nueva de asilo, que por cierto dicen que es buenísima no porque aprueben los casos, sino porque el personal es super nice. Entonces, puede ser que te manden para Tampa. Entonces es importante que sí, yo te aconsejo que vuelvas a hacer el cambio de dirección. ¿Ok, Anthony? Julio. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, Aliana. Aliana, buenos días. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Sí, quisiera saber cuál es su experiencia con los venezolanos con visa de turista tratando de ingresar a Estados Unidos. Con visa vigente, con sus papeles en regla, ¿cómo les va a los turistas venezolanos para ingresar a Estados Unidos? Bueno, personalmente no conozco a nadie que haya venido, familia o amigos todavía con visa turista que me pueda decir de verdad que me diga, mira, me trataron súper bien o súper mal. Entonces, no debería haber ningún problema. Recuerden que está, por ejemplo, bueno, si la persona ha entrado mucho, tiene tiempo sin venir, le van a preguntar qué viene a hacer aquí. Hay muchas historias en Instagram que dicen de maltrato y tal. El maltrato siempre ha sido, o sea, no solamente es hoy porque somos venezolanos, sino que también el inmigrante que viene, antes eran los colombianos que trataban mal, ahora nos toca a nosotros. Pero no he oído casos de deportación, de que los detienen, teniendo todo en regla, ¿ok? Entonces, si algún familiar va a venir... Gracias. No, a su orden, claro que sí. Y ya antes de cerrar entonces, Mariatina, ¿volverán las aguas a su nivel? Claro que sí. Claro, esto no puede durar toda la vida. Y sí, vamos a volver a las aguas, al cauce. Bueno, de grato optimismo. Claro que sí. Mariatina Burgos, su teléfono de su oficina es el 305-468-0044. 305-468-0044. Muchísimas gracias por venir, Mariatina. Miguel, hasta el próximo lunes desde Venezuela. Si estás en Venezuela, 212-771-3040. 212-771-3040. Y esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Una pausa y ya regresamos en Conexión.